Tu tele rusa iba a empezar hoy con el tonto útil, que era Roger Waters, pero bueno, ya que ya vimos lo de Roger Waters, vamos a ver qué más nos depara la tele rusa de hoy. Evidentemente, la semana próxima, muy probablemente, vamos a tener en la televisión rusa la intervención de Roger Waters y la comentarán nuestros amigos. Fíjense que han desaparecido de lo que hace Julia Davis, porque siempre quiero recordar que esto yo lo saco del Russia Media Monitor que hace Julia Davis, que es reportera de The Daily Beast y que tácitamente nos ha dado permiso de utilizar su trabajo, porque ella dice: veo la televisión rusa para que no la tengas que ver tú. Se le agradece el sacrificio, pero han desaparecido algunos de los propagandistas y se ha centrado mucho en los programas de Solovyov y de uno o dos más. La dama de hierro famosa pues ya no está allí, o sea, ya no ha sacado programas de la dama de hierro, pero quizás está muy centrada también en Margarita Simonian, la antigua jefa de Ina Afinogénova y jefa de Russia Today, de RT, donde Roger Waters dice tonterías de cuando en cuando, porque fue condecorada por Vladimir Vladimirovich Putin con todas las de la ley, fue dignamente condecorada por sus servicios a la patria y a la propaganda, ¿no? Esa propaganda que antes hacía Ina Afinogénova y que no le importó todas las otras guerras en las que se metía Rusia, pero pues esta sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sigo esperando al abogado de Ina Afinogénova para que me demande, porque fue en julio del año pasado, hasta le dijo a otro señor que luego me ayuda a mí como abogado que sí, iba muy en serio. Estoy esperando. Mientras tanto, vamos a ver qué nos cuenta la tele rusa de hoy. ¿Не нравится? Creo Нравится смотреть, как... Sí, estamos bien. Perdón, pero es, como dicen los tontos, estos son problemas del directo. ¿Не нравится? ¿No te gusta que los centros de decisión queden en llamas? Gorlovka, ¿Prefieres ver cómo se queman Donetsk, Gorlovka, Makiivka? Вот это нравится, сволоча. Eso es lo que prefieren estas basuras. El mundo estaría mejor sin Pistorius, que es uno de los ministros alemanes, Baerbock y Scholz. Sin las basuras nazis que están en la Alemania occidental, la República Democrática Alemana será libre. Libertad para los antifascistas. Es lo que vamos a decir, ¿verdad? Para que eso ocurra, para hacerlo posible, los guerreros rusos se están preparando. Son de diferentes nacionalidades y religiones. Están aprestándose para ganar. Es muy curioso cómo de pronto ahora este señor que es Vladimir Solovyov, el principal propagandista, el mejor pagado propagandista de la televisión rusa, ahora vuelve a dividir Alemania en Alemania Occidental y Alemania Oriental, que era la República Democrática Alemana, y que, si usted tiene poquito de memoria, era tan democrática como la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Pero bueno, los guerreros se alistan a ganar y por supuesto a separar otra vez a Alemania en dos, por lo visto. Байдена y республиканцам призвал. Es muy curioso, aquí cuentan cómo Biden acaba de dar el informe del Estado de la Nación en la Cámara en el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso es cuando se reúnen diputados y senadores, y en discurso del Estado de la Nación, los republicanos más salvajes, más bestias, como Marjorie Taylor Greene, que son además los más trumpistas, los más ignorantes, los que han perseguido a víctimas de tiroteos por la calle, los antisemitas que dicen que los incendios en California los inician satélites judíos con láseres. Gente que cree eso de verdad, como esta mujer a la que vamos a ver disfrazada de foca. Entonces le estuvieron gritando a Joe Biden durante su intervención, le gritaba mentiroso y hacía su espectáculo. A esta mujer le gusta mucho hacer el espectáculo porque se lo aplauden, o por lo menos se callan los republicanos que le deberían decir: oye, no te comportes así. Y así lo contó la televisión rusa.
Байдена и к республиканцам Biden призвал también их, se dirigió a цитата, los republicanos «окончить pidiéndoles que свару dejaran de ради pelear свары, solamente помочь por ему pelear сделать y lo Америку ayudaran снова». a hacer América grande de nuevo. Make America Great Again. No es cierto. Biden nunca pidió hacer América grande de nuevo, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Ese es el lema de Donald Trump, que ahora de pronto se lo trasladan a Joe Biden porque se dan cuenta que es una tontería de lema, pero ahora lo usan como su propaganda. Правда, речь Los Байдена republicanos республиканцы saludaron встретили с el discurso свистом de и Biden недовольными con silbidos y возгласами. В gritos частности, con конгрессвумен descontento, en particular la congresista o diputada Марджори Marjorie Taylor Тейлор Greene, Грин на весь зал que закричала gritó «лжец». mentiroso, Она, lo que se кстати, escuchó por todo принесла el с собой в auditorio. Конгресс No es un auditorio, es el Congreso de los Estados Unidos, es la Cámara de Diputados donde van también los senadores. También trajo un gran globo blanco al принесла с Congreso. собой в Конгресс большой белый воздушный шар. Сама оделась во все белое. Estaba vestida toda de blanco на y era недавний una pista obvia del скандал с reciente китайским escándalo воздушным метеорологическим del зондом. globo meteorológico chino. Globo meteorológico chino porque dicen que es un globo meteorológico, pero nadie sabe si es un globo meteorológico. Al parecer China tiene multitud de globos reuniendo inteligencia por todo el mundo y no son globos meteorológicos. Pero bueno, así se cuenta la historia y así le recuentan la historia. Y si le recuentan la historia a los rusos, más lo hacen cuando vuelven a contar la Segunda Guerra Mundial de una manera que usted nunca la había oído. Efectivamente, hace 80 años se rompió el sitio de Stalingrado y se ganó la batalla de Stalingrado y fue el inicio de los avances de la Unión Soviética contra el ejército nazi, contra el ejército alemán. Cosa muy importante a recordar, una de las razones por las que la Unión Soviética logró resistir heroicamente la invasión nazi fue porque contó con el apoyo de alimentos, armas de todo tipo y suministros diversos del programa Lend-Lease, préstamo arrendamiento de los Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido metieron grandes cantidades de tanques, de aviones, de vehículos, de alimentos y demás durante todo el tiempo que la Unión Soviética, estuvo peleando contra los nazis, contra la invasión nazi que se ocurre después de que Hitler pierde la batalla de Inglaterra. Nada de esto le quita heroísmo al pueblo soviético, al ejército soviético en su lucha contra el nazismo, pero pone las cosas en perspectiva. La perspectiva es que la guerra no la ganaron los estadounidenses, como dicen las películas, pero tampoco la ganó la Unión Soviética, como dicen algunas personas. La guerra la ganaron los aliados y sin todos los aliados no se habría ganado la guerra. Pero ahora nos la cuentan de nuevo. ¿Recuerda usted que Europa estaba totalmente ocupada por los nazis? Europa había iniciado una Blitzkrieg en 1939 con la que ocupó Bélgica, Holanda, toda la Europa existente, toda la Europa hasta Polonia, fue ocupada por los nazis y no tenía gobiernos propios. Salvo, la parte oriental de Polonia se la ocupó Stalin, porque se había puesto de acuerdo con Hitler para partirse Polonia en el 1939 al iniciarse la guerra. Esta es una nueva forma de contar la guerra. Hace 80 años en Stalingrado luchamos contra el ataque del occidente colectivo. Del occidente colectivo. Contra nuestro país. Muchos se unieron a los alemanes habiéndose acercado al río Volga. Toda Europa estaba del lado de la Alemania fascista. Sí, porque había sido invadida, porque había sido derrotada, y aún así había resistencia en todos lados. Y no eran los europeos los que querían estar del lado de la Alemania fascista. Mucho de la Europa moderna nos recuerda la forma en que estos países se comportaron antes de la Segunda Guerra Mundial, ocultándose uno detrás del otro. Impulsaron
a una nación nazi a hacer la guerra contra la Rusia soviética. Когда война таки началась, Cuando то la на guerra стороне finalmente нацистов оказалась comenzó, вся toda la континентальная Europa continental tomó el lado de los nazis, Европа и все ее ресурсы от junto con todos sus военно-промышленного комплекса до recursos del целых complejo армий. industrial militar y todos sus ejércitos. Ahora la idea es que toda Europa peleó con Hitler contra la pobrecita Rusia que estaba solita en el mundo. La gente a la que está dirigida la televisión rusa es gente mayor que sabe que esto no es cierto, pero también es gente muy, muy mayor que quizás pueda hacer que le cuenten ahora esta historia. Que la Francia libre, que los resistentes holandeses, que todas las resistencias que también fueron parte de los aliados por toda Europa, ahora eran nazis todos. Esa es la historia que se le está contando a los rusos. Y termino más o menos por aquí. Но тут этот El ганзейский cretino кретин Шольц. hanseático, ahora le dice hanseático por la Liga Hanseática, Olaf Scholz, que es el primer ministro socialista alemán, me ha vuelto a sorprender. Меня просто очередной раз удивил. Решив выделить Ha decidido mandar 14 14 tanques Leopard 2 Leopard и 88 2 y Leopard 1. 88 Leopard 1. 14, 1488. 1488, может, не все. Y aquí Margarita nos dice, quizás no todo el mundo sabe acerca del 1488. No me acuerdo cuál es el 14, dejen de buscarlo rápidamente. Pero 88 es una forma de nombrar a Hitler. La octava letra del alfabeto, en el alfabeto inglés o el alfabeto alemán, es la H. 88 es HH, Heil Hitler. Y 14 son las 14 palabras del supremacismo blanco, un eslogan nacionalista de David Lane, que no se utiliza, ambos son eslogans o símbolos nazis actuales, neonazis, no tienen nada que ver. Pero la visión conspiranoica de que son 14 tanques de un tipo y 88 de otro tipo porque están celebrando a Hitler requiere una mentalidad conspiranoica como la de estos personajes. Quizás no todo el mundo sabe acerca del 1488, que es un críptico símbolo nazi. No lo podría uno inventar. 14 Leopards de un tipo y 88 de otro. No creo que esto pudiera ocurrir accidentalmente. Pues yo sí. No creo que el heredero de los socialistas que fueron aniquilados en los campos de concentración de Hitler, que es Olaf Scholz, hiciera esto como un homenaje a Hitler. Pero es muy fácil disfrazarlo así, sobreinterpretar la realidad. Pero sobre las negociaciones ya no estamos hablando con nadie, dice Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today. Solamente estamos defendiendo a nuestro pueblo, nuestros intereses, nuestro país y nuestro mundo, nuestra visión del mundo, utilizando el único medio a nuestra disposición que nos quedó después de que agotamos la posibilidad de negociaciones. Nos vemos obligados a ir hasta el final, porque como ha dicho nuestro líder, obviamente Vladimir Putin, y no estaba bromeando, ¿quién necesita el mundo si Rusia no está en él? No lo necesitamos, yo no lo necesito. No quiero vivir en un mundo que no tenga Rusia. ¿Qué sentido tendría? Muy patriótico, eso sí, muy patriótico es. Y terminamos. Trump. ¿Qué dijo Trump? Si me convierto en presidente, terminaré este conflicto en 24 horas. Hay poderes sensibles que entienden a dónde llevará todo esto. No se puede derrotar a un país nuclear. Este es un mito que ha estado repitiendo la televisión rusa. No se puede derrotar a una potencia nuclear. Salvo que sí, se puede, y han sido derrotadas. Francia es una potencia nuclear que fue derrotada en Vietnam, y Estados Unidos, la mayor potencia nuclear, fue derrotado en Vietnam. Y la Unión Soviética, una potencia nuclear, fue derrotada en Afganistán. Claro que se ha podido derrotar a una potencia nuclear, siempre y cuando no utilice sus armas nucleares. Pero ese mito está utilizándose para mantener el ánimo de la gente en el sentido de que Rusia va a vencer.
Y aquí es donde entran en una discusión interesante. Y bueno, simplemente deja claro, el problema es que Trump no va a ser presidente. Ya se han dado cuenta en Rusia que es muy difícil que Trump repita en el 2024. Ahora mismo, dice el director del Instituto de Países del CIS, Igor Shishkin, el señor Macron está prácticamente en guerra contra nosotros. Macron es el único que ha seguido tratando de hablar con Putin. Бербок tenía razón, Europa está en guerra contra nosotros, está mandando el equipo que está matando a nuestros civiles. No han muerto civiles rusos. Los civiles que han muerto son todos ucranianos y son decenas de miles, por cierto. Y nuestros soldados a manos de los ucranianos. Mientras tanto se está frotando sus pequeñas manecitas mientras nosotros seguimos sin apoyar a los luchadores por los derechos de la población musulmana en Francia, que están siendo oprimidos de la peor forma. No, mira, quienes están siendo oprimidos de la peor forma son otros. No digo que sea una situación excelente la de los musulmanes en Francia, pero no están siendo oprimidos de la peor forma, e invitarlos a que se levanten en armas contra el gobierno francés no creo que sea la forma de garantizar que se respeten todos sus derechos. Ideas mías. Sí, eso ya lo sugerí yo. ¿Puedo aclarar algo? Dice Margarita. Dices que tenemos la capacidad de derrotar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, ¿por qué todavía no las derrotamos? Es otra pregunta. Esa es una pregunta que hay que hacerle al presidente. Y ahí es donde ella se descacharra de la risa porque se da cuenta que ha metido la pata. ¿Dónde y cómo él decidirá que debemos comenzar? Él dijo, no hemos empezado a pelear todavía en toda nuestra capacidad. Son sus palabras. Tiene razones para todavía no dar la orden. Para que nuestro ejército luche con todo su poder, probablemente la tiene. Y ahí Margarita de Simonian tuvo que mirar para otro lado, porque a quien había puesto en duda de por qué no estamos peleando con toda nuestra fuerza, que yo creo, y los estrategas dicen que Rusia ha empeñado toda su fuerza y por eso está probablemente por iniciar otra movilización, pues sería poner en duda por qué Putin no está mandando toda su fuerza en contra de Ucrania. Lo que está mandando son a decenas de miles de reclutas recientes y de personas sacadas de las prisiones por Prigozhin, el director, el dueño y jefe del grupo mercenario Wagner. Está lanzando en oleadas a morir por miles, sin nada de entrenamiento, en una verdadera picadora de carne, quienes los estaban dando a morir, lanzándose en oleadas contra los ucranianos en los distintos frentes de batalla, porque hay un larguísimo frente de batalla a lo largo de todo el oriente ucraniano, y es terrible que alguien pueda tenerle tal desprecio a sus fuerzas como para lanzarlos a misiones suicidas, que vamos, una misión suicida puede darse si militarmente es necesaria, pero oleadas y oleadas de personas que van a morir contra soldados que están claramente mejor preparados y mejor armados que ellos, es una barbaridad, y es otra de las barbaridades, pues, del señor Vladimir Vladimirovich Putin.